Ahí está. Hola, ¿qué tal? Vamos a saludar a Buenos Cintia días, Velavia, buenos que es días, chicas. Gracias por esta invitación. bien, es nuestra invitada, es una profesional del campo de ustedes y bueno, le vamos a hacer algunas preguntas para poder entender de qué se trata la práctica diaria profesional y de qué se trata principalmente en las escuelas. Cintia es psicopedagoga y orientadora educacional de Así escuelas es. públicas de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, quería en principio que Cintia nos cuente qué significa para ella ser psicopedagoga. Bueno, para mí es una carrera que yo siempre digo que el ADN es trabajar de manera en red, ¿no? Y eso es lo primero que a mí me atrajo de esta profesión. Yo como docente ya de muchos años seguí perfeccionándome, llegué a tener este título y bueno, yo ya veo el trabajar de esta manera, de esta disciplina, es ayudar a un otro, ¿no? A todo individuo en situación de aprendizaje a lo largo de su vida. Es decir, de una manera hacer una prevención frente a esa dificultad que presenta e intervenir de la mejor manera, siempre mirando sus fortalezas y no marcando la debilidad. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cuál es el rol del orientador educacional en la escuela hoy en día? ¿Cómo lo ves? Bueno, dentro del espacio educativo, como psicopedagogo, los psicopedagogos estamos como medio tironeados con los psicólogos, ¿no? Voy a ser Sí. honesto, porque va como en relación con eso. Recién en el siglo XX, si no mal lo recuerdo, se sostuvo la psicopedagogía. Es muy nuevita y todavía en muchas provincias y muchos lados hay que seguir como tironeando un poquito, voy a ser honesta. Pero bueno, dentro del ámbito educativo, como mencionaba la pregunta, nosotros tenemos la función de acompañar y sostener al docente dentro del espacio áulico, ¿sí? Y al mismo tiempo hacer un trabajo de acompañamiento y orientación a las familias. Siempre tratamos de que el alumno, todos en el grupo heterogéneo del aula, puedan tener una dinámica educativa de calidad, ¿sí? Más sabiendo nosotros en este momento particular que atravesamos, ya no es lo mismo. Perfecto. O sea que la pandemia influyó en... Muchísimo, Bien, muchísimo. Y nosotros, bueno, tenemos todavía estructuras que nos cuestan desarmar, digamos, ¿no? seguro, seguro. Chicas, no sé si quieren preguntar algo. Mari. Sí, sí, a mí me gustaría hacer algunas consultas. Sí. Para empezar, con respecto a la escuela o a la escolaridad, ¿qué notas en relación a los aprendizajes esperados y a los posibles? Bueno, gracias por esa pregunta. Lo esperado ya nos enmarca el marco, digamos, el diseño curricular, digamos, ¿no? Dentro de lo que es para trabajar en los distintos niveles en el ámbito educativo. Pero lo esperado se relaciona más con lo social que viene cada, ¿no? Cada individuo y el contexto donde lo atraviesa. Por eso, como antes mencionábamos de la pandemia, queda muy estructurado el diseño para querer dar un contenido específico en un tiempo determinado de una misma forma cuando ya son chicos que están atravesados por otras modalidades, familias atravesadas por otras modalidades. Más se vio esto cuando la educación entró a la escuela de la manera virtual. Hay distintas familias que empezaron a ver qué pasaba dentro de la escuela, cosa que antes no sucedía. Todo un tema. Y ¿Alguna otra? Sí. sí, ¿hay distancia entre el imaginario familiar y el imaginario docente? Muchísima. Voy a ser honesta, yo voy a traer un ejemplo en esta situación. En una escuela primaria, un padre abogado interpeló a la docente
por esto de la pandemia que le permitió ver qué era lo que le enseñaba a su hijo, ¿no? En ver esto de que para qué le sirve o cuál es el fin. Y siempre cuando yo trabajo con los docentes, digo, pensemos siempre en el sentido, ¿no? Más allá del contenido, ese contenido cómo lo desarmo para que al alumno le dé sentido aprender esto, ¿no? Desde el lado significativo para él. Yo estudié mucho a Alicia Fernández en psicopedagogía, que marca, y para mí es un referente, la inteligencia y el deseo tener en cuenta de cada sujeto, ¿no? Porque ahí se interpela qué quiere, qué necesita aprender, ¿no? Y en ese momento va a lograr asimilar y acomodar. Por eso se habla de que el aprendizaje es social, es vincular, esa es su matriz, ¿no? Nunca va a ser de manera individual, siempre vas a tener un otro que te lo va a presentar de manera verbal, corporal. Perfecto. ¿Alguna otra? Sí, en nuestra materia que es pedagogía, estudiamos el quiebre de la modernidad y la crisis de la escuela posmoderna, ¿no? En la rutina diaria, ¿todavía notás esa crisis? ¿Y cómo aparece si se notara, no? Sí, pero más no quiero meter a todos en el mismo, ¿no? La misma bolsa, como quien diría, porque hay docentes que sí tienen la capacidad y las ganas de enseñar y se preocupan por capacitarse justamente, ¿no? Por otro lado, veo que la mirada abarcativa que tienen muchas familias no es lo mismo que ve la escuela al momento de querer enseñar según el nivel. ¿Sí? Hoy tenemos chicos que les interpela ese conocimiento que el docente les presenta y ellos mismos se cuestionan, ¿qué hago yo con esto, no? ¿Para qué me sirve? Muchos relatos están apareciendo de por qué esta materia, profes que por mismo no pueden o no tienen la capacidad como para poder hacer el quiebre de querer ver desde el otro lado y ya personas que se manejan con una estructura. Y ahí está tu pregunta, ¿no? Lo moderno y lo posmoderno. Seguimos con cosas viejas, estructuradas, es muy difícil cuando la sociedad ya te lo impone de otra manera, de poder ver, en analizar el cambio. Y yo creo que ahí está fundamentalmente la escuela, el trabajo colaborativo. Colaborativo para poder acompañar y sostener una calidad educativa, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más quieren hacer? ¿Puedo? Si puedo, tengo Dale. 3 más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con respecto a la inclusión, Mm. ¿notás diferencias de actitud entre los docentes? ¿Y cómo intervenís para lograr mejores resultados, ¿no? Con respecto a ese tema. Bueno, ese tema es un temón. Hay una ley de educación que habla de la inclusión y la diversidad, ¿no? Para todas las escuelas, pero no todas las escuelas pueden trabajar de manera inclusiva y diversa. Algunos confunden con incluir por el solo hecho de aceptar al sujeto con una patología particular, ¿sí? Pero después es muy difícil sostener su trayecto educativo. Un niño con distintas necesidades, distintas características, va a tener muchas fluctuaciones durante el tiempo de escolaridad. Y ahí está nuestra función como orientador, con equipo, directivo y profesores, poder ver la mejor manera, el andamiaje justo para que ese alumno pueda permanecer dentro de la escuela. Sí es verdad que algunos docentes están como, yo no me ocupo de esto, hay un profesional que se ocupa de esto, ¿no? Y ahí está el quiebre entre trabajar de manera inclusiva, es decir, ese puente
¿no? Entre el docente. Por eso digo, el trabajo en conjunto, colaborativo, enmarcaría mucho más el sujeto en situación de aprendizaje. Y no mirarlo solo con la etiqueta, ¿no? Perdón. Sí, no, está bien. ¿O alguna otra preguntita para que no se nos vaya el tiempo? Sí. En relación al enfoque pedagógico de los docentes, ¿es posible identificar si adhieren a un determinado paradigma o enfoque en su práctica? Bueno, nosotros también estuvimos viendo esto y bueno, quisiéramos saber si en la realidad sucede. Vuelvo a lo anterior. En la realidad veo docentes que sí se preocupan y pueden lograr hacer esa transformación, ese cambio al momento de buscar la mejor propuesta pedagógica, ¿no? La mejor práctica. Pero del profesorado, justamente estuve viendo, tengo una compañera que trabaja en el profesorado, han cambiado mucho las intervenciones en cómo reconocer y cómo trabajar con los alumnos. En una época no se miraba a los niños con discapacidad, hoy tienen una orientación y una comprensión en cómo, ¿no? Al momento de poder trabajar, aunque sea unas mínimas intenciones, ¿no? Digamos, unos principios tópicos como para reconocer a ese sujeto. Pero vuelvo a mencionar, lamentablemente, y me pone muy triste esto, no, es muy difícil que se pueda trabajar de manera conjunta y que se trabajen como parejas pedagógicas, ¿no? Bien. Última. Bueno, ¿cuál crees que serán los desafíos, ¿no? Futuros con respecto a la profesión? Los desafíos futuros para mí, mi mirada personal, va a estar enfocada en poder, ojalá se genere el cambio educativo dentro de lo que es los marcos pedagógicos, curriculares, todos los tipos de documentos. Ojalá que suceda, quiero repetir. Y para mí es el hecho de seguir continuando perfeccionándose, porque todo el tiempo el mundo está cambiando, está avanzando. No nos podemos quedar con viejas recetas, digamos, ¿no? Poder tener las ganas, siempre digo las ganas de poder seguir perfeccionándose, porque se viene un cambio rotundo. Yo ya lo enmarco, ¿no? Ya aparecieron las redes dentro de lo que es la modalidad educativa y eso fue un boom. Ustedes, si recuerdan, se habló en un tiempo atrás de los TICs, pero no todo el mundo lo podía implementar. Hoy, en una situación puntual que atravesamos, lo hizo trabajar de manera inmediata, ¿no? Y no sé si todos estaban preparados para ese momento. Por eso me parece importante la autocrítica de uno, reflexionar de su propia práctica, de ver si en realidad estás sintiendo eso que estás queriendo enseñar es lo que realmente vos deseas comunicar. Y si a vos te está haciendo feliz, ¿no? Porque volvemos a lo que mencioné en un principio, el deseo que tiene cada sujeto al momento de esa situación de aprender. Mucho para pensar nos deja Cintia con todo lo que nos está comentando. Le vamos a agradecer por una cuestión de tiempo. Bueno. Y bueno, y seguiremos pensando más preguntas para alguna otra oportunidad. Gracias, bueno, Cintia. Nuevamente gracias a ustedes. Gracias. Un placer, chicas.